Pues de galgos vamos a hablar los próximos minutos, sobre todo del Campeonato de España, que no hace muchos días finalizaba en Andalucía, más concretamente en Sevilla. Esta noche contamos con la presencia de Óscar Hernández Zarzuelo, que es vocal de la Federación Española, es vicepresidente de la Federación Española, de este caso de Castilla y León de Galgos, y compañero en tareas periodísticas porque ha puesto voz a los campeonatos de España. Óscar, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Me quedo con esto último, ¿no? Poner voz a los campeonatos. La primera vez que se hacía a través, bueno, pues a través de internet, de streaming, había unos comentarios, ¿no? Para entretener más a los espectadores, ¿verdad? Sí, en definitiva era un paso que quería dar la Federación Española de Galgos hace mucho tiempo ya, porque siempre se había pensado que sería interesante los periodos de muertos, como llamamos, desde que sale una liebre hasta que sale la otra. Pues era verdad que encima últimamente con la escasez de liebres que tenemos en el campo, que esos tiempos muertos cada vez se alargaban más, y entonces de alguna manera la Federación Española decía, pues yo creo que quedaría bien en algún momento que todos esos tiempos muertos se compartan con alguien que entienda galgos, con tertulia, con un poco de debate y tal, y bueno, de alguna manera hacerle más ameno la espera a todos los galgueros. Y este año el COVID, que desgraciadamente hizo que no pudiéramos estar en el campo con nuestros aficionados, pues le hizo a la Federación Española tomar la decisión de dar el paso este año adelante. Y bueno, pues un poco de rebote, porque la verdad que no era yo la persona que en principio lo iba a hacer, un poco de rebote, pues al final pues me encargaron esta difícil tarea, porque cada vez ahora os comprendo más a los periodistas, y bueno, pues lo he intentado sacar de la mejor forma que he podido, y con mi humildad y con mi poco entender, pues lo he intentado sacar para adelante. Hombre, todos los comentarios han sido buenísimos, ¿eh? Yo, todos los conocidos que tengo que te han estado escuchando, todo ha sido, bueno, pues para bien la labor que habéis efectuado. Y es verdad que a lo mejor en octavos a lo mejor pues es menos porque están continuamente enganchando y prácticamente, bueno, pero cuando estamos hablando de las semifinales o la final, que enganchan el paseo, después sale esperando ahí pues un tiempo y tal, hay mucho tiempo muerto, ¿no? Muchos muertos. Fíjate, hay algunos datos, este año se han necesitado 3 jornadas para hacer las semifinales. Solo 2 colleras, 3 jornadas. Eso, una collera que fue la de Arena del Rocío y Abril de las Morras, que estuvieron 4 horas en traílla, sin que saliera ninguna liebre. 4 horas, ocuparlo en espacio galguero, como digo yo, es muy difícil. Yo la verdad que lo he pasado, hubo momentos que lo he pasado mal, porque eran muchos minutos en los que tenías que... Luego los invitados que yo traía siempre, porque a lo mejor en otra especialidad pues dices, sabes que empiezo a las 11 y termino a las 2. Pero claro, ver que todos los temas que tenías preparados se te van agotando y que sigues sin saltar la liebre y que sigues prolongándose el día, pues era difícil, la verdad, era complicado. Bueno, el campeonato era en Sevilla. ¿Y tú estabas dónde? Yo estaba en cada corredero, había un set con una antena parabólica que mandaba una señal a un satélite y esa señal rebotaba en las casas de los aficionados, ¿no? Entonces yo siempre estaba, aunque estaba en el mismo corredero, pero estaba muy lejos de donde se estaba celebrando el campeonato. En Alcaudete, por ejemplo, estaba a lo mejor a 5 o 6 kilómetros, porque estaba en el punto más alto de Alcaudete, donde el repetidor podía tener una buena señal, ¿no? Entonces yo prácticamente de la competición no me he enterado de nada, lo que es la parte que nos gusta a todos, de estar en la mano, de ver tal, yo lo veía igual que lo veían los televidentes en la tele. Es verdad que en el primer día en octavos, en el que estuvimos en la Navarra, sí que ahí pude disfrutar un poco más, porque la ventana del set me dejaba ver un poco la mano, en algunas manos venían hasta casi donde estaba yo, y la verdad que así se hace más ameno y más bonito. Hombre, yo precisamente el año pasado estuvimos en el Madrigal y yo estuve contigo, íbamos en la mano, estuvimos conversando y charlando, y además que tú eras una persona que te gusta esa actividad de estar cuidando al galgo, que muchas veces, bueno, pues estabas una vez que venía a acabar la carrera, estabas ahí mimándole, ¿no? Sí. No sé, yo a ti te veo más en esa parte, ¿no? Veo que eres más apasionado del galgo que delante de la cámara, ¿no? Totalmente. Yo se lo he dicho a Luis Ángel, yo he disfrutado mucho. Este año es verdad también que me había partido la clavícula hace poco y bueno, pues también tenía que estar un poco convaleciente y también he aprovechado eso, pero yo, como muy bien dices, soy de estar en la mano, me gusta ir cazando, me gusta ir mirando a ver si le ves la liebre en la cama, me gusta ir viendo los perros, lo que hacen los preparadores con cada perro, me gusta ir sacando conclusiones de cómo voy viendo a los animales. Yo soy más de la parte práctica. Hombre, fíjate, yo siempre lo comparo un poco con el fútbol, ¿no? Es verdad que los mejores partidos les ves en casa. Tú estás en casa cómodamente, 50 cámaras, no pierdes detalle, pero estás en el campo y tiene otro sabor el partido, ¿no? Estás viendo el partido directo en el campo, es verdad que como te das la vuelta y pierdas la jugada no la ves, y en televisión la repiten 50 veces, pero
el campo te vas más detalles, ves cómo está colocado el equipo, ves al entrenador que a lo mejor no lo da la televisión. O sea, en fin, un poco se siente de otra forma diferente, ¿verdad? Totalmente. Yo este año, por eso decía que no estaba... Me parecía que estaba en casa viendo la tele, ¿no? Por eso, porque no contextualizaba todo lo que estaba pasando. De hecho, a veces decía yo, salía a la liebre y no sabía dónde estaba el perdedero. Cuando estás en el campo sabes perfectamente dónde te tienes que poner, dónde va a ir la liebre, tal, todo eso lo vives de otra manera, ¿no? Yo este año en la tele, pues al final no sabía hacia dónde tiraban las liebres, hacia dónde corrían, porque no estaba contextualizado el corredero. La cámara suele apuntar a la mano y la zona muy concreta, y tenía una percepción totalmente distinta a cuando estás en la mano, desde luego. Bueno, ahora para la competición. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido los galgos este año? ¿Qué tal? ¿Lo que has podido ver? Pues mira, yo creo que ha sido un campeonato con unos galgos extraordinarios. De verdad lo digo. Fíjate, creo que las liebres no han podido sacar el provecho que tenían muchos galgos de los que iban al Nacional este año. Creo que ha habido galgos de una calidad excelente. Lo digo sinceramente, es verdad que faltaban los 4 de Castilla y León, que creo que además le hubieran dado todavía un mayor renombre al campeonato y que hubieran dado también un nivel muy alto, pero creo que este año tanto Castilla-La Mancha como Madrid como Andalucía llevaban representantes muy buenos, que hubieran hecho un muy buen papel con otras liebres como las de Madrigal, Medina del Campo o Ataquines, porque yo les veía perros con muchas facultades. De hecho, yo creo que muchas liebres se han hecho nulas porque había mucha calidad de perros. Y las liebres no nos han dejado ver realmente bien a los perros. Había perras que no han sido campeonas de España, como todo el mundo sabe, pero había perras de mucho nivel. Samba de Cebolla era una perra con mucho nivel. A mí me gustó mucho el primer día Campera, que corrió con Samba. Me gustó mucho Abril de las Morras, Chacón de Triqui. Es decir, he visto perros y perras con mucha calidad este año. De verdad, sinceramente lo digo. La final, ¿quién fueron los dos galgos que estuvieron ahí en Trailla? Pues en la final estuvo la que al final se alzó con el título, Arena del Rocío, que venía por Sevilla, pero una perra que se había criado en Castilla y León, en Zamora. En Zamora. Me decían este año, vosotros en alguna forma habéis tenido representantes en el campeonato porque la campeona es de tierra zamorana. Sí. Luego la perra se preparó en Murcia y competía por Sevilla, para que veamos que esto también se está internacionalizando, ¿no? Y luego estaba en la otra, o sea, de compañero de collera, estaba un perro también cordobés, Tango de Debe, un macho, se repetía final de género, como el año pasado, si recuerdas, Liosa y Escorpión, corrieron una final mixta de género, y este año se ha vuelto a repetir, una hembra y un macho, y una vez más las hembras se han llevado el gato al agua. O sea que justa ganadora, ¿no? Sí, yo creo que Arena del Rocío ha sido justa ganadora. Y creo, fíjate, ya esto es una opinión personal, pero creo que aunque hubieran corrido en otro corredero, creo que Arena del Rocío se hubiera proclamado campeona, porque creo que tenía muchas facultades y tenía muchas cualidades, no solo aptitudes físicas, sino también de limpieza, de correr muy limpita y de correr muy bonita, pues para ser campeona de España. Sinceramente creo que Arena ha sido una digna ganadora, y que independientemente de dónde hubiéramos corrido, hubiera tenido, ya no sé si hubiera sido campeona, pero hubiera tenido las opciones muy altas para ser campeona. Ya estamos viendo imágenes ahí precisamente de la mano, y te vemos a ti en una pantallita ahí que estás en esa ocasión acompañado. ¿Por quién estabas? Por el presidente, por Luis Ángel Vega. Me pareció el presidente, digo, sí, ahí estabas. Sí, le ofrecí, la verdad que no salió de él, le ofrecí yo porque dije, Luis Ángel, digo, han pasado mucha gente del mundo del galgo, yo creo que tiene que pasar el presidente. A Luis Ángel le pasa lo que a mí, que le gusta estar en la mano, le gusta estar viviendo, además tiene una responsabilidad en la mano y todo esto, pues le gusta estar pendiente de todo. Y le dije, mira, ese día relájate, no te pongas ni la ropa de caballo ni nada, te vienes allí conmigo, tenemos una conversación casi más de aficionado y tal, que la gente también lo va a agradecer, y yo creo que incluso vamos a dar una imagen mucho más cercana de nosotros, ¿no? de la federación, y de que vea la gente que esto no se trata de... Bueno, pues que somos gente normal, galgueros, que nos gusta esto y que disfrutamos con los galgos igual que cualquier otro aficionado. ¿Qué tal el corredero? Estamos viendo imágenes precisamente, ¿qué tal? Porque habéis estado en 2 o 3 puntos. En 3 puntos, sí. ¿Qué tal? Bueno, en 4, en realidad hemos estado en 4, pero lo que pasa es que en Mejillán solo estuvimos, para terminar las semifinales, pues mira, la clave en Andalucía es la siguiente. En Andalucía, a medida que va pasando el tiempo corre en contra de la federación y en contra de las liebres. ¿Por qué? Porque hay 2 factores fundamentales en Andalucía que hacen que no puedas desarrollar un campeonato en condiciones normales. Y una es que la lluvia, y la otra es las altas temperaturas. Cuando llueve y hay alta temperatura, en Andalucía se suben los trigos muchísimo. Para que os hagáis una idea,
había trigos en Andalucía que tenían más de 30 centímetros ya. En Castilla y León ahora mismo están con 4 o 5 centímetros. Sí, sí, sí. Entonces, imaginaros, la liebre en cuanto entraban esos trigos, pues tenía muchas dificultades para correr, ¿no? Eso, unido a que cuando llueve en Andalucía tienes que estar como mínimo una semana de descanso para dejarlo orear, para que la liebre no se le llenen las patas de barro, esas zarpas que le hace que no pueda correr bien, que es un barro muy negro que se les pega. Entonces hace que tengas que estar constantemente mirando para el cielo, aquí con las nieblas en Castilla y León, y allí con la lluvia, porque una vez que llueve tienes que estar una semana sin poder entrar a ese corredero. Entonces, como digo, primero estuvimos en un corredero que era la Navarra, que las liebres dieron un juego muy bueno, se sacaron las 3 colleras que teníamos previstas para octavos. Después estuvimos en Alcaudete, en cuartos de final, que para mí se hicieron unos cuartos muy bonitos, se sacaron las 4 colleras en un día, y el problema estuvo que a partir de ahí, desde cuartos, cayó muchos litros en Alcaudete, en el Viso de Alcor, llegaron al corredero de agua, y ahí ya la federación hemos estado casi a contracorriente. ¿Por qué? Porque queríamos empezar, pero las liebres al principio se pegaban a primeras horas del día. Luego no había las liebres que había otros años en Andalucía. Otros años en Andalucía a lo mejor no lo haces con calidad, pero lo terminas con cantidad. Al final corres muchas liebres y al final lo haces, ¿no? Y este año, pues la liebre es verdad que había una escasez más alta de lo normal. Y entonces nos tuvimos que ir a un coto que está muy cerquita de allí, de Alcaudete, que se llama Mejillán, que se corrieron 2 liebres para terminar las semifinales, y además una de ellas fue una de las liebres más duras del campeonato. Y luego ya para terminar el campeonato nos tuvimos que ir a un coto que tiene, quizás sea el coto con más solera de Andalucía, que se llama Los Matorrales, que es propiedad de Antonio López de la Puerta, que es una institución en el mundo del galgo. Se lo creo. Y es el único coto, o yo, el único coto que conozco de Andalucía que se puede correr con agua. Es decir, que aunque llueva, no hay problema. Porque es un coto que tiene mucho cascajo, mucha piedrecita, y entonces otro tipo de terreno que la liebre no se pega, o se pega muy poco. Y entonces pues, podemos disfrutar, además de una liebre buenísima de la final. Es verdad que las primeras eran liebres del ojeo, que Antonio no quería ojear, porque él sabía perfectamente las liebres que ojeas pues suelen ser más flojitas y tal. Y bueno, pues nosotros para asegurar un poquillo quisimos que se ojeara, la Federación Española, y al final tenía razón el propietario del coto, que luego ya cuando nos fuimos alejando del perdedero y salió una liebre del coto buena, pues les metió 2 minutos 26 segundos, y fue una liebre que dejó ver los galgos, aunque luego, como todo el mundo sabe, acabó la final desgraciadamente con una retirada, que si quieres ahora hablamos del tema. Yo me doy cuenta que cuando vas en la mano, estamos escuchando ahí el murmullo de la gente cuando salta la liebre, ¿no? Eso, claro, este año el silencio un poco roto, quizás a lo mejor por los propietarios, ¿no? O por sí, alguien de la mano. El silencio, ¿no? Propio de la mano, más propio de una cuadrilla de fin de semana, pues con un poquito más de gente, pero luego la gente tenía que estar muy distanciada, los cargos técnicos tenían que ir con la mascarilla y tal. Entonces, en ese sentido ha sido un campeonato frío, ahí no hay que reconocerlo. Y luego, pues lo que tú dices, ese murmullo que se convierte en estruendo cuando salta la liebre, pues eso era lo que más, los que han estado en la mano me lo decían, que era lo que más la gente echaba de menos, joder, ese cuando tal. Sí. Entonces eso desgraciadamente pues este año no se ha producido, está claro. Va a ser un campeonato que vamos a tener todos en la memoria, no por lo deportivo, sino por lo que la situación epidemiológica, y yo espero que no se repita nunca más, porque es tremendo, ¿no? Es tremendo ver esa soledad. A la gente que le gusta ir al campo le gusta ir a ver la carrera, le gusta estar con amigos, le gusta comerse el pincho de tortilla y le gusta tomarse un caldo en la carpa. Entonces este año todo eso ha brillado por su ausencia. Yo digo que además los galgos se han convertido en un espectáculo cultural, ya no solo deportivo, ¿no? Entonces la gente está esperando que lleguen los octavos de final del Campeonato de España, pues como te pasa a ti, ¿no? Que van allí con sus amiguitos, y muchos de ellos, bueno, pues tienen los galgos como un motivo para estar allí, comprarse una cabezada para el caballo, echar una parlada con un amigo que hace mucho que desde los encierros que no ve, y bueno, pues no tiene que ser solo gente aficionada al mundo del galgo, sino que yo creo que ya el mundo del galgo ha creado, la federación ha creado una idiosincrasia alrededor del campeonato de galgos que le hace grande por sí solo, ya no solo por el espectáculo deportivo. Es un acontecimiento social, incluso en cualquier ciudad donde tiene lugar el galgo, ¿no? El campeonato, que en cualquier ciudad y los pueblos de alrededor, porque hay que recordar que cuando es el Madrigal, pues Medina, toda la zona que estamos, o cuando es, por ejemplo, Nava del Rey, siempre tiene una repercusión a nivel comarcal. Cuando, por ejemplo, este último año que se celebró en Madrigal, pues todos los hoteles de Tordesillas, Medina del Campo, Arévalo,
e incluso Peñaranda, toda esa zona, estaban colapsados porque los cogen con meses de antelación, y cuando se anuncia todo el mundo lo reserva. Yo recuerdo incluso hace tiempo, ¿no?, cuando estaba ahí coincidiendo, siempre que coincidía con los Pingüinos, cuando estaba en Tordesillas, también ahí los hoteles había pues problemas para coger, o bien el más listo, el que llamaba antes, reservaba, o bien los moteros, o bien y ya no solo los hoteles, sino casas particulares de mucha gente, habitaciones yo soy de Tordesillas, como sabes, y habitaciones de las casas, de los pisos, que la gente del pueblo alquilaba, porque era un boom ese fin de semana brutal, totalmente. Bueno, pues terminó el campeonato. Un campeonato, ¿y ahora qué va a pasar? Este año, ¿qué expectativas tenéis ahí puestas ahí desde la federación? ¿Qué comentáis? ¿Qué habláis? Hay mucho que trabajar ahora, Javier. Tenemos un problema gordo ahora mismo. Primero el de la pandemia, que esperemos que con el paso de los meses se vaya solucionando y bueno, de algún momento puede ser que a lo mejor poniéndonos muy mal, que el año que viene no nos dejen hacerlo con público. Ojalá Dios no, ojalá que nos podamos ver, pero en el peor de los casos nos podríamos encontrar que en el 2021 pues a lo mejor no podríamos hacerlo con público, no lo sabemos. Pero tenemos un problema mucho más grave, que es el tema de las liebres. Como hemos ya apuntado este año que estuvimos aquí en octubre, David y yo, la disminución de la población de liebres en Castilla y León sobre todo, y en el resto de España, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, pero una de las liebres que se corrió en la final de Andalucía estaba enferma de misematosis. No se llegó a correr, salió y se vio que estaba enferma y no se soltó los galgos, pero en el fondo eso es un mazazo, es decir, la enfermedad sigue ahí, la enfermedad sigue avanzando. En Castilla y León tenemos una repercusión de la población de liebres de disminución muy grande, y la federación ahora tiene que pensarse muy detenidamente qué medidas va a tomar para que la competición siga siendo viable como hasta ahora, pero con una serie de medidas que haga que se reduzcan el número de liebres que tengamos que correr para llegar a la final del Campeonato de España. Porque en realidad el Campeonato de España tampoco son tantas, si te das cuenta, pues yo qué sé, 16 colleras suponen 32 liebres, por decirte algo, ¿no? Pero eliminarse 520 clubs que hay en España este año, pues son muchas liebres al final, ¿no? Entonces estamos barajando muchas posibilidades, tampoco me quiero adelantar porque tenemos en breve una junta directiva para decidir estos temas, pero se están barajando, lo digo para que muchos aficionados empiecen a pensar en ello. Se está empezando a barajar a correr solo a una liebre, a unas fases, por lo menos las dos primeras, que son las que más liebres suelen acumular, previas de octavos y octavos de final. Se está barajando, otros incluso barajan a lo mejor pues reducir el número de clubs, que un año compitan la mitad de los clubs y al año siguiente otra mitad. Se está barajando juntar dos clubs para que entre los 40 socios presenten solo un perro en vez de 20 y 20. Es decir, hay muchas cosas encima de la mesa, nos tenemos que sentar, tenemos que debatir sobre ello, tenemos que ver cuáles son las posibilidades que menos perjudiquen a los aficionados y que hagan viable nuestro deporte, ¿no? Y todo eso lo pondremos encima de la mesa en breve y decidiremos cuál es eso. Y luego, por otra parte, tenemos una tarea mucho más complicada, y es ir a las administraciones públicas, en este caso a los políticos, a que nos echen una mano, porque nosotros somos un deporte que tenemos todo, queremos además tener canchas donde jugar y no nos dejan. Y te explico muy fácil. Nosotros llevamos ya reivindicando, que lo hablamos un día cuando vinimos con David, que nos permitan los cercones deportivos para celebrar dentro de los cercones deportivos competiciones de galgos en campo. Igual que hacen sueltas de perdices o sueltas de codornices, o sembrar, o se hace en el coto este que hay de caza intensiva, aquí en Valladolid, en San Huberto y todo esto. Bueno, pues nosotros necesitamos que la administración nos dé una viabilidad para que, incluso haciendo ellos el control poblacional de las liebres dentro de los cercones, el control sanitario, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera ahora mismo no nos lo permiten. En Extremadura ya se ha aprobado, en Andalucía ya se ha aprobado, en Castilla-La Mancha ya han utilizado un sistema de adiestramiento de perros y tal para autorizarlo también, y en Castilla y León somos los únicos que todavía no nos lo han autorizado. Hemos tenido reuniones con el director general de Medio Ambiente, hemos tenido reuniones con el jefe de servicio. Cuando estuve yo de presidente incluso llegué a poder reunirme con el consejero, y todos son muy buenas palabras en el primer momento, pero luego cuando llegan los técnicos y empiezan a poner la letra pequeña, nos lo echan para atrás. Entonces yo desde aquí, si les llega a algún político, y espero que pronto nos reunamos porque David ha dicho que nos vamos a reunir con ellos en breve, pues que hagan el favor de, igual que para el resto de deportes les dejan tener una cancha de baloncesto, una cancha de fútbol o un
parque de San Huberto para celebrar este tipo de sueltas, pues que nos dejen a nosotros poder gestionar este tipo de cercones, que ya hay personas particulares que quieren hacer una inversión para ponerlo encima de la mesa, y que podamos competir en las mismas garantías que cualquier otro deporte. Yo me imagino y veo además que no paráis, estáis siempre intentando dar una vuelta de tuerca, ¿no?, para mejorar, para intentar mejorar la federación a nivel tanto institucional como de todos los socios, ¿no?, que tienen que forman parte de esta familia galguera, ¿no?, porque siempre, si no ponéis remedio vosotros, esto a lo mejor tiene poco futuro, ¿no? Si empezamos todos a hacer lo que nos parece conveniente, pues no vamos a ninguna parte. Fíjate, en los últimos años hemos librado una batalla dura con los animalistas, ¿no?, que nos acusaban de cosas que no eran ciertas, y gracias a Dios poco a poco hemos ido demostrando a la sociedad en general que nosotros no maltratamos a nuestros galgos, que nuestros galgos conviven con nosotros hasta el final de nuestros días, que se producen muchas cesiones a protectoras o a perreras, cesiones consentidas de galgueros a estos, y que luego esos galgos los utilizan para criminalizarnos y tal. Y yo creo que poco a poco, desde la federación, como muy bien dices, hemos trabajado mucho en ello para que la gente empiece a sensibilizarnos y que nos trate como a cualquier persona que tiene un animal en su casa, que lo cuida, que lo lleva a los mejores veterinarios. Tú mejor que nadie has visto cómo tratamos a nuestros animales. Y bueno, de alguna manera yo creo que esos pasos ya se están dando, y sin embargo ahora nos vemos con el problema real, que dependemos de una sola especie, en este caso es la liebre, no como la Federación de Caza, que depende de muchas otras especies, gracias a Dios, y tiene mucha más viabilidad. La Federación de Caza este año dijo, no celebramos ninguna competición de liebres y tal. Vale, fenomenal, pero es que claro, tienes otras 50 especies con las que puedes trabajar, nosotros solo tenemos esta, si no la tenemos, nos tenemos que cerrar el chiringuito. Entonces, como muy bien dices, la Federación Española está intentando adecuarse a las circunstancias que se van dando, que son bastante fastidiadas en todos los sentidos y por varias vías, y yo creo que tarde o temprano tenemos que encontrar una solución que haga que por unos años tengamos una estabilidad, tanto de liebres como de situación deportiva, que nos permita estar tranquilos, ¿no? Sí que es cierto que yo he estado hablando con galgueros de nuestra comunidad y les ha parecido bastante bien pues el haber suspendido lo que era la competición y haber cerrado temporada, porque es que no haya materia, ¿no? La materia y la poco que había, pues no se encontraba bien de salud, y lo mejor ha sido lo que ha pasado, ¿no? Sí, y además, antes de tomar la decisión, nosotros contamos con los presidentes de los clubs, con muchos de ellos, no a lo mejor con todos, pero llamamos a la mayoría con la que tenemos confianza. Me atrevería a decir que el 80% de los clubs hablamos con ellos, yo personalmente, a través de una encuesta que hice mandándolo tal, y todos me mostraban su conformidad con que no se daban las circunstancias este año, no solo por la pandemia, que con la pandemia de una manera o de otra nos hubiéramos apañado como se han apañado el resto de comunidades para sacarlo adelante, sino en ese momento, finales de octubre, principios de noviembre, el brote estaba en máximo auge en Castilla y León, se nos estaban muriendo las liebres y las pocas que había sanas estaban tocadas por la enfermedad, y era una lucha que iba a ser totalmente descompensada. Entonces no tenía ningún sentido que, de hecho, no sé, de los 80 clubs de un grupo de trabajo que, como sabes, dirigimos de misomatosis, a mitad de temporada ya estaban cerrados más del 60% de los clubs, de los cotos, perdón, cerrados. Medina, recordarás que cerraron y luego volvieron a abrir, luego volvieron a cerrar, pero bueno, cotos como tan renombrables como Madrigal de las Altas Torres cerró el primer día de temporada. Madrigal este año no se ha cazado nada, un día. Yo que sé, cotos como Cantalapiedra, donde se han celebrado campeonatos de España, tal, ni siquiera han abierto. Es decir, las circunstancias que hay en esos cotos es lamentable. Y entonces, muy coherentemente, las pocas liebres que tenían, que son la madre del futuro, las decidieron proteger y las decidieron proteger. ¿Qué pasa? Que la gente dice, jo, es que Andalucía este año ha sido muy flojita, las liebres, tal, hay que volver a Castilla y León. Pero ahora está la otra... Ahora un señor que ha tenido todos los galgos en su casa este año porque no ha cazado en Madrigal, en Cantalapiedra, le dices, oye, que el año que viene va a venir aquí el Nacional y vamos a correr las liebres que tú te has guardado, las vamos a correr aquí. Y te dicen, oye, majo, que si no he cazado yo es para respetar las liebres y tal. Entonces, tenemos ahí... Sí, porque también tengo una cosa, el hombre, también yo me pongo en la piel de los andaluces. También dicen, bueno, nosotros nos hemos comido este año el campeonato, que no ha habido público, no ha habido tal, y el próximo año que va a ser bueno, os vais de aquí. También a lo mejor ellos querrán otra vez resarcirse un poco, ¿no?, de lo que ha pasado este año. Totalmente, porque fíjate, aquí hay unas ayudas de la Diputación de Sevilla que nos ha ayudado muchísimo a la Federación Española. Vamos, nos ha puesto todo encima de la mesa que le hemos pedido. El Ayuntamiento del Viso, el Ayuntamiento de Carmona han colaborado
económicamente y expresamente con la federación, y a cambio de nada, porque al final no ha ido nadie a sus poblaciones. Es verdad que en la presentación que se hizo virtual intentamos apoyarle, luego se hizo un programa previo a la final en el que también intentamos apoyar su cultura, su gastronomía, etcétera, pero al final económicamente no les ha quedado nada, más que los 4 cargos técnicos que hemos ido y las 4 personas que íbamos a la mano. Eso no es un impacto económico importante, ¿no? No son 30.000 personas como son aquí en Medina. Vamos, en Medina o Madrigal, por ejemplo. Estamos hablando que aquí otros años hablan de 1.800.000 euros de impacto económico. Ese dinero no ha quedado este año en Andalucía. Entonces, hay que ser realistas, que lo que han hecho este año los andaluces, si nos toca hacerlo a los castellanos, igual nos tiramos de los pelos, decimos que tal y cual, y ellos al revés. Encima, desgraciadamente, se les han matado muchas de las liebres que se han corrido. Entonces, todo eso es verdad, hay que valorarlo, y hay que yo aplaudirlo enormemente a Sebastián Callejón, la presidenta de la Federación Andaluza, y por supuesto a los presidentes de los cotos donde hemos estado, que han hecho un esfuerzo increíble, porque no han corrido las liebres en todo el año, no habían pisado el coto prácticamente, la zona donde se ha cazado, y han tenido reservadas las liebres ahí para cuando fuéramos nosotros. Que luego sale mejor o peor, pues de verdad, ojalá hubieran corrido todas 3 minutos. ¿Qué más quisiera la Federación Española, no? Y el del coto. Pero luego ha sido lo que ha sido este año. Pues aquí nos visitaba el presidente de la Federación Española justamente el día antes de la presentación. Y me comentaba, bueno, siempre todos los años o tenemos o lluvias o nieves o algo parecido. Este año ha sido Filomena la que ha trastocado los planes, ¿no? Atrasando una semana la presentación, yo creo, una semana, no sé si... Sí, primero la presentaron una semana y luego casi 15 días entre los cuartos y las semifinales. Es que al final el campeonato ahora antes se hacía en 3 semanas y ahora se prolonga más de mes y medio al final. Hemos terminado el 4 de febrero, si no recuerdo mal, o el 2. Se hace prácticamente 10 días. Pues Óscar, muchísimas gracias por habernos contado todo lo que ha pasado en ese campeonato de España, que ha sido, a pesar, ¿no?, de la situación, emocionante, porque todos los campeonatos son emocionantes. Yo me imagino a los propietarios la noche antes de la competición, pues tienen que estar con la misma ilusión, los mismos nervios, que haya 30.000 personas que no es nadie, ¿no? Porque totalmente. La ilusión es para ellos la misma, ¿verdad? Totalmente. Fíjate, me decías antes de empezar que aquí en Castilla es verdad que la gente no ha vivido el campeonato como le han vivido pues los andaluces o los castellano-manchegos o los madrileños, ¿no? Que tenían su representante, que tenían la ilusión y tal, pero yo les veía a ellos pasando el reconocimiento, como tú recordarás de otros años, ¿no? Sí. Y el nerviosismo que imperaba allí era brutal, porque ellos al final sabían que no hemos hablado del tema, pero más de medio millón de personas han seguido la competición en todo el mundo, más de 35 países nos han seguido. Entonces, en Argentina, por ejemplo, tenemos miles y miles de seguidores, en Argentina, en Uruguay, en Chile, y todo esto nos decían, joder, aunque no me esté ahí el público lleno de 30.000 personas, pero sabían que había 100.000 siguiéndoles por internet, y que, joder, la presión de tener a un galgo en semifinales o en la final de un campeonato de España, eso, independientemente de que haya público o no haya público, va a ser siempre la leche. Para que vean ustedes lo que es el mundo del galgo, estás hablando de un momento dado, de a lo mejor en algún instante más de 100.000 personas que están siguiendo la competición, en un instante, ¿no?, de lo que es en un momento dado, ¿no? Lo que hablamos, y siendo día de diario, que no, este año desgraciadamente por las circunstancias que hemos hablado climatológicas, no hemos podido correr ningún día en fin de semana, que parece que es cuando más la gente puede tener más tiempo y tal, pues había picos impresionantes. O sea, nos hemos quedado, con el tema de la retransmisión, nos hemos quedado alucinados, porque no esperábamos para nada que hubiera tenido. Es verdad que, claro, cuando quitas 30.000 personas del público y las llevas a sus casas, pues al final esa gente va a estar igual enganchada, ¿no? Pero bueno, no nos esperábamos para nada datos como estos, ¿no? Y esto es lo que hace grande este deporte, y lo que hace, en definitiva, es confiar a la Federación Española de que tenemos un respaldo social detrás muy grande, que nos tiene que hacer trabajar por este deporte y que nos tiene que hacer pensar que vamos a tener apoyo y que vamos a sacarlo para adelante, tengamos las circunstancias que tengamos. A mí me llama bastante la atención, ¿no?, ver personas, por ejemplo, del mundo rural, agricultores que están siempre en el tractor, por ejemplo, que les gusta este mundo, cómo se han los tíos ahí puesto las pilas para entrar en internet para ver las carreras, ¿eh? Parece mentira, gente que nunca ha estado en contacto con las redes sociales ni con las nuevas tecnologías, ni tampoco querían ellos, ¿no? Ellos a su mundo son felices. El primero mi padre que jamás ha visto internet y estaba enganchado, y dice mi madre, está enganchado ahí todos los días ya, se han puesto con 79 pilas, años, y el hombre siempre ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo les encanta esta afición y les gusta estar ahí. Y luego este año, pues eso, los comentarios les hacía estar más tiempo enganchados,
y que si hablabas de la campeona de hace 50 años o de la no sé cuál, y eso les hacía estar más activos. Sí, es un acierto, ¿no? Porque estás ahí mientras viendo en espera, pues estás escuchando, estás hablando, dando datos, contando detalles y contando historias, ¿no? que muchos han vivido, entonces pues les apetece. Por sí, tanto, la gente que, yo qué sé, pues hablabas de una galga que corrió en Medina del Campo, ¿no? Y enseguida me escribían a mí personalmente, como sabían, pues gente de Medina, no, Óscar, pero Pichi, por ejemplo, recuerdo, mucha gente, ¿eh? Oye, Óscar, que no, que la perra esa no corrió ese año, y tal, enseguida lo rectificaba, o sea, incluso interactuaban conmigo, a lo cual agradecía y decía, joder, fíjate, este hombre que pensaba yo que no tenía ni internet y está ahí pendiente y todo lo que decía yo enseguida me corregían si tenía cualquier fallo, era una pasada. Pues yo me imagino que vendrán mejores tiempos, la temporada 21-22 será bastante mejor, ya podemos estar hablando, podemos relacionarnos con los amigos, porque al fin y al cabo, como si volvemos un poco al principio de la entrevista, ¿no? Pues te gusta juntarte con las personas después de Navidad, hablar con ellos, qué tal el año, conversar, y es un acto social y deportivo, no hay que olvidar nunca que es deportivo y que tiene sus seguidores. Yo desde luego pediría un deseo, y es que si el año que viene podemos estar en un cerro otra vez con vosotros, con los periodistas, con el público, es la mejor señal, independientemente de cómo esté la liebre, pero por lo menos los humanos estaremos más sanos y todo será mucho más fácil y mucho más viable, que en definitiva es lo que se pretende. Enhorabuena, Óscar, para ti, por la parte que te corresponde como compañero de tareas periodísticas, y para la Federación por haber llevado a cabo un campeonato tan complicado como es el 83 Campeonato de España de Galgos, Copa de Su Majestad el Rey. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.